Hola, hola a todos en un nuevo episodio de este maravilloso podcast que tiene nombre. A ver cómo nos llamamos. Las 5 tres C. Cs. No, como 5 Cs. Las tres eso, porque somos cinco putos chetos de ciudad. Yo creo que... Y hoy venimos a confirmar ese nombre haciendo pues un tema muy particular porque el día de hoy vamos a responder a un test. Un famoso test que es el compás político, yay. Ya Vamos cállate. a, vamos a responder preguntas y se supone que al final nos van a decir de más o menos qué afiliación política somos. Esto obviamente es de juego, no es totalmente en serio. Vamos a intentar responder las preguntas, pero bueno, el chiste va a ser discutir entre nosotros. Pero ¿quién me acompaña el día de hoy? Pues primeramente un cheto que juega pádel, un cheto que tiene jerarquías de amistades y un No, cheto que sobre sí, todo llega justamente. tarde. Abandoné a los que vinieron hoy a mi casa para venir al podcast. Esa es mi jerarquía muerta. Un cheto que llega tarde haciendo una gran Tú, tú, representación del tú, nombre, tú, el tú, gran tú, tú, cheto, tú. el gran cheto Emilio. Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy feliz de hacer el podcast. Lo que obviamente Luke no les quiere contar y que es la verdad, yo aquí cuento la verdad, es que él era el que iba a llegar tarde en un principio. Yo a las 6 me desocupé para poder estar en este podcast que me encanta y que amo. Pero pues claro, como Luke me dijo que iba a llegar tarde, pues me desatendí un poco. Pero muy feliz de estar aquí. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estés aquí, estoy muy feliz. Pero En no nuestro solo nos lado, al acompaña el cheto mayor, el momentos cheto calla. jefe, sino también Mátame más. un... También cheto, pero pues, no sé si tanto, Gael. Hola. Genial, genial. Qué bueno que nos acompañas. Mátame más. Oh, bueno, en siguiente también nos acompaña la parte femenina, la parte diferente, la parte revolucionaria de este podcast, alguien que muy inteligente y que nos ¿Cómo ayuda a que ver diferente. revolucionaria? Sí, Gracias, Luke. Hola. Naye, qué bueno que Oli. estás hoy con nosotros. Sí, la verdad es un tema que me da muchísimo gusto y me parece muy interesante. Y por último, sin olvidar a un cheto con renombre, con historia, Hombre. con también un cheto jefe, pero también muy padrote, ¿no? Gorka, ¿cómo estás? Muy bien, Luke, que esté listo para hablar de esto y dar mi muy poco conocimiento sobre este tema, pero feliz de apoyar. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, aviso que es un test largo, vamos a intentar responderlo todo, pero si nos da tiempo, también hablaremos de temas, de dilemas morales y éticos, inspirados por la clase de filosofía. Genial. Viva Madame Damsater. Gracias, Madame Mamá. Danzater, gracias, Madame Danzater. Yo voté mundial. Ok, el próximo Siguiente episodio va a se ser supone que es mundial, pero se Ah, supone, ¿no? huevo, eso sí. Denle like si quieren escuchar un podcast del mundial. Necesitamos acumular vistas. Necesitamos likes. Más que like, necesitamos 3 millones de vistas en shorts. Por favor, vean los shorts. Están cagadísimos. Bueno, en este día de hoy, bello, hermoso, comenzamos con la primera pregunta. Para dar un poco de contexto, tendremos 4 opciones. Va a ser una afirmación y tendremos que decir si estamos totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿no? Es como 4 opciones de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación.
La primera pregunta o afirmación es, si el fenómeno de la globalización económica es inevitable, esta debería principalmente servir a la humanidad antes que a los intereses de las multinacionales. ¿Qué opinan? ¿Qué opina la gente? Totalmente de acuerdo. Sí, yo diría que también. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ensalzar? No, ma. En salsa. A ver, ¿quién está? O sea, yo no pienso lo que voy a decir, lo admito, pero estoy intentando como dar contraargumentos. Si Ajá. finalmente la globalización, si es inevitable, es porque son las grandes multinacionales quienes lo están impulsando. Es algo caro que necesita mucha inversión y que son los primeros en ponerse al frente de la globalización. Finalmente, si son ellos quienes las están llevando a cabo, ¿no deberían servirles? No, porque al final de cuentas sus intereses no son afines a lo que de la mayoría necesita y sobre todo que sus intereses al contrario son contraproducentes para la mayoría de nosotros. Es la teoría del ruissellement que nos dijo Monsieur, Sí, que el chiste es que si se enriquecen ellos, eventualmente esa riqueza va a fluir hacia el resto, pero pues no es verdad. una y otra vez se ha probado que eso no es cierto. Entonces, pues no. ¿Qué opinan Naya y Gorka? No sé, estoy pensando. Es que, Gorka no es el sé, siento, jury naif. ¿Qué opina Gorka? Sí, pues para mí diría que estoy en acuerdo porque pues siento que todo debería servir a nosotros antes que a intereses de pues lo que sea que sean las multinacionales, ¿no? Entonces, para mí, pues si sirve para nosotros, mejor, ¿no? Entonces, vamos a decir que estoy de acuerdo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Ok. Tú, Naye, al final. pues diría que también de acuerdo, pero no totalmente, o sea, porque siento que es cierto que las economías están cada vez más conectadas, pero pues son por varios factores, ¿no? Y al fin y al cabo, la economía debería estar al servicio del ser humano, ¿saben? Ser como un medio, no un fin. Creo que es como en general como abarcaría la pregunta. Pero ¿por qué no totalmente de acuerdo? ¿Por qué no totalmente de acuerdo? Porque justamente, como dijo Luis, o sea, en alguna parte las multinacionales crean riqueza, o sea, si agarramos como más en liberalismo, saben, vamos a irnos a muy al extremo, eh, se considera que es como una búsqueda de beneficios que estimulen la innovación, crea empleos al mismo tiempo y aumenta la producción. Entonces siento que las multinacionales invierten, desarrollan tecnologías, crean infraestructura y generan empleo a nivel mundial. ¿Saben? En cierta parte sí ayudan a la economía. Bueno, pues la verdad yo estoy totalmente en contra de lo que dije. Yo estoy como Gael, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo que dije es solo una excusa, no lo creo. Y digamos que si sí es verdad lo que dije, lo único que crea es más desigualdad y digamos, sí genera empleo, empleos de mierda, donde no hay progreso y donde en general se pone en avant la destrucción del environnement, porque son más bien las multinacionales que las nacionales que hacen ese tipo de cosas. Y es justamente por estar totalmente separadas de la tierra con la que surgen. Entonces, incluso si la mundialización es inevitable, creo que se debe hacer desde la
ética y visión de cada país y no dejar que sean las multinacionales quien decidan. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces es Emilio de decidir si es de acuerdo o totalmente de acuerdo. Pues yo A diría ver, que totalmente. Bueno, son por, 3-2. o sea, es que nada más quiero decir algo. Creo que no es tanto como que si, o sea, ¿cómo decirlo? Sí debería servir antes a la humanidad, pero creo que no es tanto necesariamente como el problema de la globalización, sino de quién la controla y con qué reglas. Saben que debería, obviamente debería y puede beneficiar a la humanidad, pero solamente si existen regulaciones, políticas y saben como toda la ética. Por eso, o sea, no sé, siento que no pueden, no, o sea, si se centra solamente en beneficiar a la humanidad, ¿cómo decirlo? O sea, es nada más un factor, mientras que si beneficia a los dos, entre los dos se aumentan. Por eso no creo que es totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que los dos aumenten. Al contrario, la visión de una multinacional es hacer el más profit posible y eso viene a costa de que no sirva a la humanidad. Y en cambio, la humanidad sí se ha podido servir a sí misma mucho tiempo. Nada más la globalización sería otro reto. Bueno, pues si quieres, póngalo así. Siguiente. Segunda afirmación. Siempre apoyaría a mi país, tanto si se equivocase como si no. Patriotismo. ¿Qué opina Pues, Emilio? haría mi país. Pues no estoy completamente de acuerdo. Yo siento que, o sea, yo siento que siempre apoyaría a México en cualquier cosa, pero cuando se equivoca, si se equivocara gravemente, yo siento que no, o sea, no lo apoyaría en ese sentido de estar de acuerdo en su equivocación. Entonces yo estaría en desacuerdo. La verdad yo me preguntaría a qué se refiere con país, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere la afirmación con país? O sea, apoyaría a mi país, ¿qué significa apoyar a mi país? ¿Y qué significa que un país se equivoque? ¿Quién se está equivocando? Bueno, creo que la idea es intentar de hacerlo con el significado que cada uno tiene, porque si nos ponemos a interpretar cada una de las palabras, es disert de filo. O sea, Bueno, ¿qué piensa la señorita Nayi? yo creo que apoyar a su país puede ser legítimo y natural, al fin y al cabo es como lo que nos permite pertenecer a un grupo, pero que una adhesión ciega siempre puede conducir a justificar muchas injusticias. Por esto creo que muchos ciudadanos piensan que, o sea, como que en general se piensa que un ciudadano responsable debe ser capaz de como apoyar su país, pero creo que más bien debería ser capaz de tanto amar a su país como criticarlo y porque al fin y al cabo cuando criticas y admites que un país se equivoca, lo ayudas a mejorar. Entonces, Diría que deberías ser de acuerdo, deberías apoyar a tu país pero desde la parte de unos ojos críticos. Apoyar a tu país no es solo seguir las reglas del Estado, es más bien permitir el crecimiento de este, sea por la crítica o por la adhesión a ciertas ideologías. yo creo que estoy de acuerdo con Nayi. Pondría de acuerdo. La verdad, mi gran defecto es el patriotismo y lo admito. ¿Qué opina Gorka y Gael? Tal vez un poco resumido porque hay que avanzar. Ok, así rapidito. Si el país la lía parda, pues hay que decirles que la liaron parda, ¿no? Pero pues eso es al mismo tiempo, diría que es apoyo. Decir que la liaste, entonces, pues, ¿cómo arreglar? Entonces diría que hay que apoyar, estoy de acuerdo. Totalmente en desacuerdo. Yo, yo soy la antítesis de Luke en eso, no me gusta el patriotismo. Bueno, O, por decisión unánime pondremos de acuerdo, bueno, pero hay que tener en cuenta de Gael.
Tercera afirmación. Nadie elige su país natal, por ello es tonto estar orgulloso de él. Pues ahora te toca Totalmente a en ti. desacuerdo. Ahora le Sí, toca a más Gael bien, ahora primero. empieza Gael. Bueno, sí, Gael empieza. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, es tu momento. Porque lo dice la pregunta, no escoges dónde naces. Y claro, hay cosas de las que puedes, de cierta manera, estar orgulloso de tu comunidad, eso no lo niego, pero hubieras nacido aquí o en Irán, estarías orgulloso de algo igualmente. Entonces, pues como yo lo veo, no importa qué hubiera pasado, hubieras estado orgulloso de algo de cualquier forma. Tú, Emilio. Pues no, yo estoy en desacuerdo, la verdad, totalmente. Por. Porque es cierto que nadie escoge su país, pero al menos yo hago la comparación con el hecho de que, por ejemplo, nadie tampoco escoge a su familia, ni a sus padres, a ese tipo de personas, y eso no significa que no pueda estar orgullosos, quererlos y verlos de otra forma. O sea, para mí, el hecho de que no los cojas no significa que no puedas estar orgulloso de tu país. En ese aspecto yo soy como Luke de patriótico. No. Pero yo te quiero decir algo. ¿Qué tienen en Bueno, a ver. común tú y alguien, por ejemplo, digamos, de Sinaloa, o alguien Ajá. de San Luis Potosí, o alguien de Guerrero? Más, más otra cosa que no sea la probabilidad. Como que, o sea, la probabilidad del hecho de nacer en el mismo país, Ujú. ¿Qué tienen en común? en Les gusta común, el food. les gusta el fútbol. Podemos compartir los mismos gustos sin haber nacido en el mismo país, Pues es lo que quiero compartir la decir. misma lengua sin nacer en el mismo país. Este, No, a ver, mi pregunta ¿verdad? es, ¿qué tienen en Sí, común no entiendo. tú y alguien de Sinaloa o alguien de Guerrero, por ejemplo? ¿Qué comparten tú y él? A ver, la lengua es un buen Sí, punto. el país. Por eso, lengua, cultura, gastronomía. Bueno, es cierto que en base a dónde estés, la gastronomía cambia, Ya, pero pero pues al eso final yo a te mí. quiero decir, en Chile hablan español, en Sí, Argentina les gusta el fútbol también, sí, en Guatemala usan salsa también. ajá. Entonces, Pero entonces, ¿por qué México ha tenido guerras con esos países? eso no tiene nada que ver con la pregunta. Claro que Sí, sí. oye, nos estamos desviando. ¿Cuántas preguntas son, Luke? Un chingo. La pregunta dice, o sea, que tú no hayas escogido tu país natal, debería de hacer que no estés orgulloso de él. Eso Pero no tiene porque nada que con ver tu con lo. familia tal vez no la elijas, pero sí tienes que ver. Con tu país, donde naciste, no tanto. No tienes que ver Pues en donde es una construcción social. Bueno, mayor de edad yo vas voy a a, poder votar. yo voy a decir algo para defender el punto de Emi. Es cierto, no eliges el país en el que naces, pero creo que de ahí hay como dos cosas. Uno, la nacionalidad de nacimiento, o sea, el hecho de nada más nacer y no, en el que, por ejemplo, no hay ningún mérito personal. Pero al mismo tiempo está la adhesión elegida. Sí, cuando naces y eres un bebé y te enseñan cuando tienes 4 años que es tu país y deberías estar orgulloso, pues obviamente no lo piensas y lo racionalizas así, pero ya siendo adulto, tienes la capacidad como ser pensante y consciente de elegir si te adhieres a ese país. Entonces, creo que estar orgulloso de un país solo porque naciste ahí, sí es arbitrario, pero tiene mucho sentido. Eso que no me acuerdo quién dijo, pero de un mexicano nace donde se le da la pinche gana. O sea, tú llegas a elegir en algún punto en qué país quieres vivir, con qué te vas a poner de acuerdo, qué tipo de cultura quieres compartir. Y la verdad es que, por ejemplo, si te vas a, o sea,
tu país natal no es el país solo donde naces, porque, o sea, sabes, es como toda la construcción que hay alrededor de eso. La definición de país natal. La pregunta nada más está preguntando el país donde naces, ¿no? Sí, El entonces origen. Nayeli, tú estás Pero, o sea, en acuerdo. Sí, pero por ejemplo, yo en nací aquí en acuerdo. Acuerdo y yo no sé, es soy cierto que nace, o sea, sentirte orgulloso de tu país solo porque naces ahí, no, pero al fin y al cabo tú eliges de qué estás orgulloso dentro de tu país. Sí, pero la pregunta te está preguntando el país en el que naciste solo por el hecho de haber nacido ahí. No dice solo por el hecho de haber eso no nacido. dice. No dices Claro solo que por sí. nacer ahí. Nadie, mira, lo voy a espera, repetir no, para la dice, gente. Nadie diga elige, que nadie estás elige orgulloso su de, país na- natal, de el por país ello en el es que tonto solamente estar naciste. orgulloso de él. Significa que si estás orgulloso de tu país, no que- es consecuencia directa de haber nacido ahí. No, Entonces, es que Bueno, está bien. Yo creo que yo y Gael estamos en desacuerdo, pero ustedes eso tres dice están al de inicio acuerdo. del test. El test dice No, que es. pero la pregunta no dice que es que nada más estés de acuerdo en el país por haber nacido. Es el Espérame, hecho de que ese país fue en donde naciste, Pero la pero no verdad significa que es sea implícito. nada más por eso. sí, no, no, espérate, no. espérame. Si estás orgulloso de tu país, Bolas. A vaya. ver, El test al inicio dice que las preguntas son ambiguas a propósito, para que te tomes tu tiempo en resolverlas, pero Gael y yo estamos totalmente de acuerdo y ustedes dos En este están país, en vivo en el desacuerdo, país, totalmente elegí en este país desacuerdo. estar orgulloso, entonces para mí estoy totalmente de acuerdo. A ver, O sea, tú, votación, Sí, 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 votación, sí. cada quien diga. Yo creo que Gael y yo estamos de acuerdo, totalmente de sí. acuerdo. Y Emilio y Gorka, totalmente en desacuerdo. Es Naye quien elige. Yo digo en desacuerdo. Ok, pues No sé. bueno, de nuevo por votación entra en desacuerdo, pero hay que tener en cuenta de todos. Bueno, se viene una fuerte. Nuestra raza, comparada con otras, tiene más cualidades superiores. ¿Acaso el mexicano del centro tiene calidades superiores a otras? no, Chat. Yo creo que esta no hay que yo discutirla. totalmente en desacuerdo, la Sí, verdad. ya, ajá. Tiremos. Espero Sí. que no tengamos que Sí, discutir. es mejor concentrarnos en otras. Otra. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, Totalmente de desacuerdo. sí, yo también. Totalmente igual. ¿Qué opina Emilio? Pues yo iba a decir en desacuerdo, no totalmente, pero pues sí. ¿Quieren? Bueno, por voto popular. No, responde muerto. No, pues yo también. Es que no toma. Yo creo que es un buen refrán cuando sí cala, pero cuando es general, no cala para nada. Pues no. Bueno, vamos a ir avanzando a las que sí son más interesantes. A veces está justificada una acción militar que desafíe las leyes internacionales. Mm, Calientito. Mira, esa me gustaría estar totalmente en desacuerdo, pero tengo un ejemplo que pone en duda eso. A ver. Cuando el genocidio de Camboya, que mató entre un tercio y un cuarto de toda la población del país, si se acabó ese genocidio, fue porque Vietnam invadió Camboya y destituyó al régimen. Vietnam. ¿En qué año fue O eso? sea, pues sí, no me acuerdo, fue en los 70s. Sí, o sea, ya Vietnam comunista. Sí, era Vietnam comunista y Camboya comunista, pero al Pero final Vietnam invadió Camboya y fue por eso que se acabó el régimen de Pol Pot. de Pol Pot, el dictador. Ujú. Sí, hay un documental que no he visto por razones como éticas, o sea, en el sentido en que siento que no estoy listo, que se llama The Act of Killing, que es un agente que viajó a Camboya justamente y fue con los torturadores y les preguntó cómo mataban y torturaban a la gente y es como bastante explícito. Sobre todo, porque fueron a las cárceles, ¿no? En las que están encerradas estas gentes horribles. Bueno,
ya con este ejemplo, también está como lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que lo más reciente y por lo que es como que importante esta pregunta es también, bueno, no sé qué opinen. Yo creo que esto ya como que es el ejemplo en el que podemos discutir, es lo que lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Mm, En particular con Venezuela y Nicolás Maduro. Porque nunca no avisaron, entonces desafía las leyes internacionales en varios puntos y fue una acción militar. Pero, pues al final, em, como que ya ahora es difícil decirlo, pero en ese momento se creía que se iba a quitar el gobierno, ¿no? Autoritario. ¿Qué opinan? Sí. ¿Qué opina Mm, Naye? Yo estoy en desacuerdo. No diría que totalmente en desacuerdo, pero es que, ¿cómo decirlo? El problema con esto es que en el momento en el que estás de acuerdo, permites que, y como admites que se debería permitir que, y no condenar las veces que se desafían las leyes internacionales, y cuando empiecen a haber excepciones, todo el mundo va a dejar de hacerle caso a las leyes internacionales. No diría totalmente en desacuerdo, porque hay casos en los que es necesario de acuerdo. Ok. ¿Alguien más? pues no, en desacuerdo también. Sí, yo creo Sí, que en estamos, desacuerdo. Sí. creo que hay consenso. ¿Tú, Gael, estás bien? Sí, desacuerdo. Sí. Próxima afirmación. Actualmente es preocupante la mezcla existente entre información y entretención en los medios de comunicación. Híjole. Pues yo creo Eh, que yo voy a empezar diciendo sí, por favor. que no creo que es totalmente de acuerdo ni totalmente en desacuerdo porque la cultura es algo que es muy intangible, o sea, que se mueve, que o sea, que están en movimiento todo el tiempo. Y yo creo que de un lado puede ayudar mucho, pero si nos vamos al extremo, a un extremo en el que no, o un extremo en el que totalmente sí, yo creo que no hiere al sentido original que tiene el entretenimiento, ¿no? Mm. Pero, o sea, yo digo, de un lado ayuda mucho porque uno hace popular, ¿no? La información. Y en estos tiempos de tanta fake news y tanta discordia y tanta polarización en las opiniones, es muy necesario que se haga popular la información y que la gente pueda tener los medios para poder darse una opinión. Pero del otro lado, ¿qué sentido va a tener la información, no? Si únicamente tiene esta parte de entretenimiento enfrente. Yo creo que Estoy muy de acuerdo con lo que dices. es necesario los dos, ¿no? O sea, que haya información Sí, popular, pero también información estoy muy escolar. de acuerdo con lo que dices. Yo también creo que es de acuerdo. Pues sí, está bien. Entonces, Luke, ¿dijiste de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Em, Luke, no, yo pondría en desacuerdo, no sé qué mediante. Es que Mm, porque yo creo que lo que yo defiendo está más en el desacuerdo que en el acuerdo. no, yo diría de acuerdo. Es preocupante. Bueno, hay 3 contra 2. Gael, ¿tú qué opinas? acuerdo. Ok, bueno, por voto popular se pone de acuerdo. Bueno, em, vamos bien. No, en realidad no, pero bueno. Vamos a hacer las que podamos. Yo creo que es Sí, por interesante. favor. Ahora van a ser de economía y, y van a ser posturas, ¿no? Eso es lo que dice el test. Preguntas de economía. Yo creo que ya podemos ir un poco más rápido.
pero bueno, como veamos. Próxima afirmación. Últimamente la gente se divide más en clases que en nacionalidades. Mm, De acuerdo. La historia se resume en una lucha de clases, Marx. Yo estoy de acuerdo con la afirmación. ¿Por? Ay, ¿cómo decirlo? Pues Creo que un poco el hecho de la conectividad que hay actualmente hace que la parte de nacionalidades se, Diluye. ¿cómo decirlo? Ajá, se diluya un poco. Y siento que la gente se apega más a clases que a nacionalidades, en el sentido en el que, por ejemplo, yendo a una escuela que claramente representa a una minoría en este país, siento que mucha de la gente se divide más dentro del país por clases que otra cosa. Y siento que eso es un fenómeno que se extiende a todo el mundo. Con la globalización. Ujú. Muy bien. ¿Qué opina Gael? Es que, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿Se está refiriendo a que debería dividirse más en clases que en nacionalidades? ¿Que se divide más en No, clases que en nacionalidades porque la gente lo quiere o porque se les impone? no, si tú qué has observado, ¿no? L- en los últimos tiempos has observado que la gente se divide, o sea, cuando tú ves gente, o sea, yo creo que diario vemos a grupitos, ¿no? ¿No? O sea, y Mm, esos grupitos, esa división natural que hacemos se hace más entre clases o entre nacionalidades. creo que depende mucho del país, porque en Europa, por ejemplo, sí sería más entre clases, pero en Asia, sobre todo Asia del Sur o así, es súper por nacionalidad. Bueno, Gorka o Emilio, yo aquí diría que, pues, en general, siento que las clases toman mayoría sobre nacionalidades. sí, yo también. O En- sea, yo de observar, ¿no? Más allá de mi opinión, yo he observado que ajá, sí. justo. Sí, pues Y yo estoy de acuerdo. Entonces yo estaría de acuerdo. bueno, mm, pues ni modo Gael, pero por voto popular, de acuerdo. Siguiente afirmación, controlar la inflación es más importante que controlar el desempleo. Uf, Pues ejemplo Cuba. Es Mm, decir, desarrolla. No, ajá, o sea, a pues ver, Dale, eh, Luke. pues, ajá, en Cuba hay muy poco desempleo porque en general es el partido quien da empleo, pero luego terminan siendo empleos mal pagados y eso también tiene y pues la propia política económica sí hace que en consecuencia haya inflación. Obviamente hay que tomar en cuenta la situación muy particular del país, ¿no? Al final muchos de esos problemas económicos vienen de Estados Unidos, pero es nada más para simplificar, ¿no? O sea, es para dar una idea. ¿Qué opinas, Gael? mm, es que, Es que es muy complicado porque uno lleva con la otra. Es una pregunta algo Sí. reduccionista. pero justamente es el chiste del test para ver, o sea, incluso siendo reduccionista. Yo estaría en desacuerdo. ¿En desacuerdo? Sí. Sí, yo también. Bueno, ¿alguien quiere Sí, decir algo más? no. Hola. Ok, muy bien.
Siguiente afirmación. Dado que no se puede confiar en que las grandes empresas protejan voluntariamente el medio ambiente, hay que regularlas. No, hombre. A ver, Sí, que estoy de acuerdo. nadie empiece. Sí. Ah, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, no sé si alguien crea que haya debate en eso. Yo creo que Yo tampoco. personalmente no pienso que haya un debate. Sí, no lo hay. Yo creo que la realidad supera la ficción. Siguiente afirmación. Bueno, obviamente pusimos totalmente de acuerdo. Siguiente afirmación. Sí. De cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, es una buena idea fundamental. ¿Cuál es su capacidad? Bueno, yo Cada creo cual que según su como para necesidad. explicar, es un concepto anarquista. Creo, primero fue comunista, pero luego lo retomaron los anarquistas y los comunistas lo abandonaron. Que se basa básicamente en que cada quien va a aportar a la sociedad según su capacidad, es decir, según lo que puede aportar, pero a cambio a cada quien se le va a rellenar todas sus necesidades. Entonces esto conlleva dos cosas que actualmente parecen como que contradictorias. Alguien que no puede aportar nada pero que necesita es ayudado, y alguien que puede aportar más de lo que necesita lo va a hacer, ¿no? La idea, lo que plantea esto es si están de acuerdo o no. Porque actualmente no es así, ¿no? Alguien que contribuye, idealmente alguien que contribuye es restituido, y alguien que no contribuye no es restituido. Mucha gente que, por ejemplo, es el ejemplo que vimos en Filó, ¿no? El mendigo no contribuye, entonces no son rellenadas sus necesidades. Y en cambio un ejecutivo se supone que sí contribuye y entonces puede rellenar sus necesidades. ¿Qué opinan? Pero esto en un como idealismo de que, aunque, o sea, ¿cómo lo voy a decir? Siento que esto supone que siempre que tengas una necesidad, tendrás forzosamente como esa compensación, ¿no? O sea, sin importar qué tan grande sea y en qué momento sea. Ujú. O sea, porque creo que actualmente eso no funciona. Porque es, por ejemplo, aunque yo, o sea, yo no, pero lo pensaría así. Aunque una persona tenga más dinero del que necesita, nunca sabes si, o sea, lo voy a poner así, más bien, para que se entienda muy pronto, porque no lo sé formular. Actualmente, por ejemplo, pongámosle, tengo 10 unidades de dinero, sea la que sea. Y yo digo, oh, yo nada más necesito 5 para vivir. Entonces las otras 5 se las doy a alguien más, porque alguien más las necesita. Pero imagínense que yo tengo un accidente en coche el día siguiente y yo necesito esas 5 que di. La frase supondría que aunque yo haya dado esas 5, forzosamente cuando yo las necesite, yo las tendría. Te las darían, sí. Y ahora va la otra. ¿Necesidades en qué sentido? Pues desde la comida, techo, calor, hasta las enfermedades, materiales para trabajar, etcétera. Cuando tengas hambre vas a tener comida del que hicieron los agricultores. Por ejemplo, eres un zapatero que necesita comer, entonces los agricultores te dan comida, pero tú les haces los zapatos a los agricultores, por ejemplo. Y funciona igual con, por ejemplo, un médico. Cuando tú le haces los zapatos al médico, los agricultores le hacen la comida al médico. Pero en el momento en que el zapatero se enferme o el agricultor se rompa el brazo, el médico lo atenderá. Es básicamente ese concepto.
Yo estoy de acuerdo, me gusta bastante. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo de Dice acuerdo. de acuerdo, no totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo de acuerdo. ¿Qué opina Emilio y Gorka? Pues yo digo que si sirve, porque eso es la base. Si suponemos que esto sirve perfectamente, estoy de acuerdo. Pues sí, también. O sea, es que es Bueno, eso. Si funcionara totalmente, estaría totalmente de acuerdo. pero no lo hemos Pero es intentado. algo teórico y no creo que funcione en la realidad y por eso digo de acuerdo. Bueno, por decisión popular, de acuerdo. Siguiente afirmación. Cuanto más libre es el mercado, más libre es la gente. Totalmente en desacuerdo. Muy bien. ¿Qué Sí, opina, totalmente de acuerdo. qué opina Gorka y Emilio? No, no creo. Diría, Pues o yo, sea, la libertad del mercado no le da más libertad a... Estoy en desacuerdo. Mm, mm. Emilio, ¿qué dices? Pues la verdad yo no sé mucho, entonces no quiero decir tontería, pero por cómo es lo que entiendo, pues diría que también en desacuerdo. sí, yo creo que lo que hay que entender es que qué libertad es la del mercado, sino la de esclavizar, quitarle la libertad a los demás, ¿no? Bueno, Sí, muy. en desa- Totalmente desacuerdo. No, totalmente. totalmente o en desacuerdo, ¿qué dice la gente? Yo digo totalmente. Total. Bueno, está bien. Total. Total. Muy bien, por decisión popular. Siguiente afirmación. Es una triste reflexión pensar que en nuestra sociedad algo tan básico como beber agua sea ahora un producto de consumo embotellado y de marca. De acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente Estoy de acuerdo. totalmente de acuerdo. ¿Qué La opinan pregunta ahí? está preguntando si es triste la reflexión. Y sí, sí es Sí, triste. sí, sí. Sí lo es. ¿Qué Pero opinan? diría de acuerdo. Por. Porque la palabra es reflexión, no realidad. Creo que la realidad es triste, pero no creo que la reflexión sea triste. Creo que es realista. ¿A ti no te entristece? No, sí, no, recuerdo. Creo que la reflexión es realista. Bueno, está bien. Yo también pondría totalmente de acuerdo. Pues yo creo que es básicamente el hecho de que cómo hemos pasado de tragar de un pozo a de plástico y solo porque por producir ese plástico que usa la botella hemos pues ensuciado el agua, ¿no? Yo digo. Literal. Entonces, por decisión popular, totalmente de acuerdo. Siguiente afirmación. La tierra no debería ser un bien transable para ser vendido y comprado. Obviamente la tierra supone, de los dos casos, environnement como propiedad privada, ¿no? Un terreno. Diría yo personalmente de acuerdo, pero por la distinción. Creo que la Tierra como environment, como planeta, no debería ser un bien en ninguna manera. En eso estoy totalmente de acuerdo. La Tierra como environment no debería ser vendida ni comprada. Creo eso sí, porque cuando quitas, es un poco lo que vimos en Filó algunos, cuando quitas la noción de propiedad, quitas también la noción de robo, ¿saben? O sea, como que quitas esa noción de como poder attaché a algo, porque en sí no es tuyo. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? No, la verdad no. No, yo diría que estoy también de acuerdo con la Bueno, pero entonces, Naye, ¿tú estás de afirmación. acuerdo o en desacuerdo? Bueno, yo creo que De acuerdo. aquí la es con T chiquita. Yo creo que más bien se habla del terreno. Si nada más habláramos del terreno No, sería en ¿sabes qué? desacuerdo. Según yo está mal traducido, entonces no me confiaría mucho en si esté chiquita o esté grande. Bueno, entonces, Sí, yo también.
Entonces hablamos de, bueno, yo nada más Acuerdo, quería acuerdo. responder a Naye que yo creo que esto se puede contradecir con los espacios colectivos en el que en vez de que alguien lo tenga para ella misma, no creo que... Pero digamos, un espacio colectivo como definición de un espacio que no es controlado por una persona, sino por un grupo. En ese momento ya se quita toda la noción de vendido y comprado, ¿no? O sea, al ser un espacio para todos, es decir, público, no puede ser ni vendido ni comprado. Pero tomando el mismo ejemplo de, no sé, un prado, si hay cierto tipo de reglas en las que todo el grupo esté de acuerdo, yo creo que podría funcionar sin que sea vendible o comprable, yo digo. O sea, yo estaría de acuerdo, pero incluso bajo la noción de propiedad privada. Te escucho, lo respeto, no estoy de acuerdo. Siguiente pregunta. Es lamentable que muchas fortunas personales estén hechas por gente que simplemente especula con dinero y no contribuye en nada a la sociedad. Mm, Mierda. ¿Por qué sería lamentable? Pues muchos de los reproches que le hacen a, por ejemplo, a los indigentes es no aportar nada, Ujú. Ajá. pero no se le hace la misma como crítica a la gente que vive de no hacer nada, que es la especulación. Estamos teniendo- La única diferencia es el poder adquisitivo, pero los dos hacen exactamente lo mismo. O sea, ¿tú qué dirías, Luke? Yo diría que estoy totalmente de acuerdo. Un pelado que no tiene educación simplemente por saber cuándo es verde y simplemente por apostar, a veces le va bien, a veces le va mal, logra hacer fortuna. Y al que no le salió bien, pues se queda en la calle. Y al final dicen que el dinero viene con el esfuerzo y cuando no es cierto. La gente que más tiene nunca se esforzó, sino nada más tuvo suerte apostando, especulando. O sea, Para No creo mí, que sea justo verlo de esa manera porque no, o sea, porque toman un riesgo al fin y al cabo, o sea, no, a lo mejor y sí no es hacer nada en tanto como acción y esfuerzo físico, pero en poner en riesgo su estabilidad, creo que no debería ser considerado como no hacer nada. pero ¿qué estabilidad? ¿El 1% de su patrimonio? Hay gente No, que bueno, todos o los sea, días sacrifica pero su ese vida y es, su tiempo y no les pero, retribuyen la misma. pero ahí es en el sentido de cuando ya están construidas las fortunas personales, pero, o sea, el inicio no es así. ¿Sabes? No ¿En creo qué que sería podrías justo, no, no, o sea, especular no desde cero? creo, La especulación en su base no comienza con mínimo el riesgo de deberle al banco. Y te digo, ajá, cuando no funciona, terminan endeudados y lo más probable es que en la calle, igual que un indigente. Y cuando sí sí, cuando funciona, no funciona. O sea, creo que justo es mi punto. A veces puede no funcionar. Al inicio, o sea, no todas las personas que construyen sus fortunas personales son gente que tiene mucha lana. A veces es simplemente gente que vio la oportunidad, la tomó y salió bien. y salió bien. Pero al inicio, en la base, como tú lo dijiste, puede salir mal y acabar gente en la calle. y no es lamentable la indigencia. Pero justamente eso que dices no es porque especulen con dinero. Gente que hace eso es porque hace negocios o porque es otro tipo de actividades económicas. Pero gente que no hace strictement rien.
no se arriesga en nada. Bueno, esto se lo cedo. Entonces, O sea, por Desde el ejemplo, inicio no entendí, entonces por lo que ejemplo, vos... un panadero, por ejemplo, ese sí se está arriesgando poniendo su negocio, se está arriesgando a la posibilidad de perderlo todo si le va mal económicamente. el Pero, bancario que le prestó. ajá, justamente, no se compara un panadero que sí se esforzó con Elon Musk. Y es más hacia allá lo que está yendo la pregunta, es a los de Wall Street. Y obviamente sus papás. Sí, no es lo mismo que tu papá tenga una panadería conocida en la ciudad, a que tu papá tenga el monopolio de las esmeraldas en Sudáfrica. Además que la mayoría de las familias ricas vienen de los derechos que daba de nacimiento la aristocracia. Además, No es que vengan de la nada. Eso sería una... Yo creo que eso de que al principio se arriesga es idealmente. Realísticamente, la gente que especula no seguido no viene de nada. Ok, sí, esta les digo, se la cedo. ¿De acuerdo? Totalmente. Bueno, de acuerdo por Naya. sí, El proteccionismo es a veces necesario en el comercio. Hijo. ¿Proteccionismo en qué sentido? Alguien instrúyame. lo que vimos en historia con Roosevelt, eso es proteccionismo. Sí, No me acuerdo. incentivar, o sea, lo contrario a la globalización. Incentivar el comercio de adentro y no, o sea, que trabaje adentro el país y no afuera. Lo que hace un Creo que poco Trump estoy. hoy, con las tarifas y así. A veces es necesario, creo que estoy totalmente de acuerdo. Hay momentos en los que es necesario. ¿Alguien más? Ya, de acuerdo. ¿Alguien más? Emilio murió. De acuerdo, tirando a totalmente de acuerdo. Yo pondría de acuerdo. La única responsabilidad social de una compañía debería ser proporcionar utilidades a sus accionistas. ¿Qué? La única responsabilidad social de una compañía debería ser proporcionar utilidades a sus accionistas. Totalmente en desacuerdo. O sea, creo que no hay debate en eso. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Emilio, ¿tú sigues ahí? Sí, también. Ok, muy bien. Perdón. Uy, los ricos pagan impuestos demasiado elevados. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Y yo creo que es básico eso. Pero también hay que decir que muchos de los problemas también vienen de un sistema fiscal deficiente, al menos en México. O sea, yo creo que en México, o sea, yo creo que deberían cobrarles más. O sea, y eso estoy convencido. Pero no sé si en México en específico funcionaría por todo lo de la corrupción y el horrible sistema fiscal. Pero bueno. Siguiente afirmación. Aquellas personas que puedan pagárselo deberían tener derecho a mejores estándares de cuidado médico. Sí. De acuerdo. ¿Por qué, Emilio? Pues para mí no. Para mí todos deberían tener los mismos derechos, o sea, el mismo derecho a un estándar médico bueno para todos. Un ¿Y crees cuidado que si alguien puede médico. pagar algo mejor, debería tener algo mejor? Pero, o sea, por eso, para mí no debería de existir el hecho de que puedas pagar algo mejor, sino que debería de ser lo mejor para todos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué opina Gael? Por eso Lo yo estoy mismo. totalmente en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo en esta totalmente. Muy bien. Por. Ya lo O dijo. sea, Ya lo expliqué. entiendo el punto. No. Entiendo el punto. Pero es la cosa más idealista posible.
Vaya, pero bueno, aquí no dice que no haya que ser idealista. Para mí no debería de ser así. Sí, Mm, no Por eso estoy debería de acuerdo. existir algo mejor, pero siempre Es, habrá algo mejor porque así es funciona como la lo tecnología, de cosa avanza con anarquista el de tiempo Luke. ¿Y no crees Estuvimos de que, y acuerdo es que caro igual era idealista. desarrollarlo. Para mí Pero esto, el cuestionario no dice que tenga o no que ser idealista. y además yo creo por eso, que, quiero Por que, eso te estoy imagínense apoyando. no. que con suficientes impuestos, ¿no? Y con investigación del Estado mismo, no podría llegarse a eso. Regresamos un poco a lo mismo. No, de todos modos no se puede. O sea, simplemente la cantidad de personas que debe de involucrar, el hecho de que todo el mundo tenga igual y que nunca pueda ser mejor, Pero con suficiente es, dinero, no es de dinero, es de personas. no, pues con suficiente dinero, ¿cuántos hospitales se pueden construir? Pero no va a ser el O sea, mismo hospital en Congo que en Suiza. no, y quitando eso, me refiero a, aunque todos los doctores pudieran tener el mismo conocimiento, la misma manera de ver, obviamente siempre tendrá la posibilidad de que algo sea mejor. Sí, pero una cosa es comprar una aspirina genérica y de marca y otra es tener acceso a medicina contra el cáncer y no tener acceso a medicina contra el cáncer. Sí. No, sí, creo que todo el mundo debería tener muy buena, o sea, tener el privilegio de poder tener todo lo que necesita, pero creo que si tienes los medios para pagar algo mejor, deberías poder hacerlo. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo también. Yo diría desacuerdo, no totalmente. Mm, Pues Gorka Gael, Total. total. Gorka en desacuerdo. Híjole, pues está difícil. O sea, porque entonces, ¿cuál sería el punto de que la gente tuviera dinero? Exactamente. Sí, ese también es el pedo, ¿no? Pero ¿Y cuál sería el punto de que hay personas que trabajen más que otras? Si al fin y al cabo todo el mundo tendría lo mismo. sí, porque eso estaría bien si funcionara así, si más trabajos, si trabajaras más significa más dinero. Acabamos de ver que las grandes fortunas se hacen de no trabajar. Pero no, Mm, pero no todas. No todas, pero las que sí son exponencialmente muy superiores. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo del Reino Unido, un país rico. Para que el ciudadano promedio del Reino Unido tuviera la misma cantidad de dinero que un top 1 random, tendría que trabajar con su salario habitual 20,000 años. Una cosa es hacer su trabajo, como decía, por ejemplo, con una panadería, y otra cosa es ser Carlos Slim, Elon Musk. Y O sea, obviamente, digamos pero que si hubiese, alguien rico, ¿eh? Alguien rico, alguien con mucho dinero, te juro, un papá de alguien random de la escuela, ¿eh? Ajá. No creo que pueda sobrevivir, es sobrevivir con, por ejemplo, 6 años de tratamiento de cáncer. En cambio, Elon Musk, alguien como Elon Musk, yo sé que es el ejemplo, pero no, al más allá del top 1, del top 0,01, podría vivir 600 años con el mejor, esto me lo saco del culo, ¿no? Pero podría vivir muchísimo más y pagarse mucho más un buen tratamiento médico de algo terminal así. no, pero yo lo veo en el sentido, no yéndonos a los extremos de gente ultra mega billonaria, entre personas que vamos a decir más normales, de recursos más normales. Imagínense que su hijo se pierda en la montaña. Sí, todo el mundo debería tener la posibilidad de que lo atiendan, eso es un hecho. Pero si tienen los recursos para pagar un fucking helicóptero, lo vayan a buscar y que lo saquen de ahí. No todo el mundo podría mandar o sea, nadie podría Pues, preguntarle al no gobierno sé, que mande un helicóptero. Pero ajá, podrías mandar 3, no es no 4. es la misma escala. O sea, no, Es una parte de estándares de cuidado médico, porque no es solo enfermarse en la vida normal, es todo lo que implique accidentes. sí, pero justamente la diferencia es ínfima entre poder costearte un helicóptero
y poder costearte una aspirina, hay 1000 veces menos de diferencia entre poder costearte un helicóptero y lo que se puede costear Elon Musk. Por eso, debería de haber un mejor cuidado médico para todos, un mejor estándar, sí, pero si tienes la capacidad de pagar por algo mejor, deberías poder hacerlo. Sí, estamos de acuerdo en eso, todos estamos de acuerdo en eso, pero Ok. lo que estamos No, yo no diciendo, estoy de acuerdo en eso. bueno, pero lo que yo estoy diciendo por lo menos es que estás comparando el 0.1 y el 1 en comparación contra el 1 y el 10,000 millones. Next. Bueno, vamos a poner en desacuerdo popularmente, pero esto es otro tema más sensible, ¿eh? Está bien. ¿En qué lo pusimos entonces? En desacuerdo, no en total, para ni un C. Los gobiernos deberían penalizar aquellos negocios que engañan al público. De acuerdo. ¿Qué engaño estamos hablando? Pues no sé, ahí sí es a tu interpretación. ¿Tú qué interpretas? O sea, en plan, si es el clásico que te di, voy a poner un ejemplo muy ¿Sí? malo, pero el clásico que te dice tu anuncio de videojuego que vas a jugar tal videojuego y cuando lo descargas no es el mismo videojuego, Sí, pues, exacto. pues no, digo, no debería haber una consecuencia severa. Ahora, si el gobierno, bueno, pues es el gobierno, ¿ah? Para Ajá, los pues, negocios, no, pero es para penalizar los negocios. Sí, Sí. o sea, sí cuadra. Si un negocio de algún producto más, Medicamentos. ajá, bueno, medicamentos, Pues sí. sí, pues por eso yo estoy de acuerdo. sí, un medicamento tenga, o sea, sí, Ve, yo creo que regreso un poco a lo que dijo Naye, de que en el momento en que se hacen excepciones para cosas menos graves, se está dando paso a cosas más graves. Sí, justo, Entonces, creo que es eso. dejar que un videojuego te engañe le daría paso a que una empresa farmacéutica o ni siquiera una alimentaria, ¿no? Ujú. Puedan engañarte y ahí ya es grave. Entonces yo creo Sí. que O sea, totalmente de acuerdo. sí lo veo y estoy de acuerdo con lo que vas a poner, pero a ese punto también podrías decirle que la misma lógica aplicaba para Stalin, ¿no? O sea, Sí. Stalin decía, si dejo que uno se rebele contra mí, todos se van a rebelar contra mí. No sé, me parece un poco extremo. Ok. Nada más estaba diciendo Siguiente. la filosofía en general. Un mercado realmente libre requiere restricciones a la capacidad de multinacionales depredadoras de crear monopolios. Uy. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero entonces realmente es libre. O sea, Sí, Sí, ¿puede ser un mercado libre con restricciones así? sí. sí, Está bien, es obvio que es totalmente de acuerdo. Bueno, es que yo no creo en el libre mercado, pero bueno, digamos que sí. pero bueno, si supongamos que vayamos por la hipótesis de que sí. Bueno, sí, en este podcast vamos a completar la mitad del test y ya en el siguiente vamos a terminarlo y ya luego hablamos del mundial. Va. ¡Hey! Bueno, ya vamos a la tercera sección y se supone que en esta vamos a ver valores sociales. Aquí vamos. La primera afirmación es: el aborto, cuando no esté amenazando la vida de la madre, siempre debería ser ilegal. Ok. Ahora, totalmente en desacuerdo. Totalmente desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. ¿Quién tiene No, yo creo a que... mí? Yo Sí, creo que gracias. Sí, esto es totalmente en desacuerdo. Bueno, Emi, este es un podcast libre, te vamos a juzgar, pero internamente nada más no digas pendejadas grandes. ¿De qué? ¿Qué opinas tú? De la pregunta del aborto. Sí. Espérate, Te, déjala leo porque no. te vamos a respetar lo que pienses, pero... Con esa amenaza la vida Bueno, siempre no lo debería vamos a ser. respetar, pero nos vamos a No, callar. no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, está bien. Bien, Bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? O sea, Sí. Sí.
estamos de ¿Estamos de acuerdo acuerdo, Luis? en que No, no estamos de Estamos de acuerdo. acuerdo en que es totalmente de Ajá, acuerdo. estamos de Sí, acuerdo sí, sí. que no. Voilà. No tragiversen nuestra palabra. Siguiente afirmación. Toda autoridad debería ser cuestionada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de Totalmente de acuerdo. 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 ¿Sí? Sí. Cuestionada Sí. no significa que se abole por completo, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Ok, está bien. ¿Reflexiones al respecto o no? Bueno, yo creo que con No. lo que... Lo mismo que... Sí, Oh, sí, sí. ojo, ¿eh? Ok. Siguiente Ojo. afirmación. Ojo por Sí. ojo y diente por diente. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sería así? Sí, yo también Más estoy bien tú totalmente de justifícame acuerdo. por qué sí es así. No, es que así no funciona. ¿Por qué no sería así? Por ejemplo, contraejemplo, habría que hacer un genocidio contra los alemanes porque hicieron un genocidio contra los No judíos. son los mismos alemanes que hicieron el Pero, por genocidio. ejemplo, pongámonos en situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido mejor haber matado a 6 millones de alemanes que participaron. Sí, los alemanes estaban... lo sabían. Era algo público. Y el odio a los judíos era generalizado. La prueba es los... Ay, ¿cómo se dice? Bueno, la noche de los cristales, ¿no? Ujú. Sí. Que de Mission de Com te diría que ese nombre está mal. Sí, Sí. ¿cómo era? La... Pogrom, ¿no? Ah, Pogrom. pogrom. Sí, le Pogrom. pogrom de noviembre. La prueba son los pogrom de noviembre. Es que para mí ahí no es ojo por ojo. ¿Por qué no? Ya, bueno, alguien que mata a toda tu familia, deberías matar a toda su familia, incluso cuando su madre no estuvo implicada. No, toda su familia. Entonces ya no es ojo por ojo. No, ojo por ojo, porque no es en el sentido, ay, voy. No es en el sentido de, o sea, creo que debería ser hacia la persona que lo comete. Por eso, entonces. ¿Sabes? No es culpa de la familia y de los demás individuos lo que haya hecho ese ser humano. Si alguien te roba, Pero, por deberías ejemplo, robarle. lo que me quitó, sí. Pero entonces no es Si el totalmente Estado te roba, deberías robarle al Estado. También, sí. Pero entonces no es totalmente de acuerdo, es de acuerdo. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo estoy en desacuerdo. ¿Por Sí, qué? yo también. Por lo mismo, depende del grado. Como que depende del grado. Pero es también lo que dices, dejas lo mínimo y puedes llevarlo a como extremos complicados. Además, ¿quién mide eso? ¿Quién mide el ojo? ¿Cómo sabes si él mató a toda tu familia? ¿Cuánto le tienes que quitar para que sea lo mismo? Ujú, también. La ley encuadra eso. Y hubo un tiempo en que la ley era ojo por ojo y diente por diente, pero realmente funcionó. ¿No caeríamos en una trampa de barbarie en el estado de Nature? No, creo que debe de ser un catador, pero creo que debería funcionar así. ¿Cómo lo encuadrarías? A mí me parece imposible de encadrar. Como lo dices, lo hace la ley, en parte. Entonces, ¿estás de acuerdo con las ejecuciones? No, con la pena de muerte, sí. Bajo ciertos criterios y circunstancias. Bueno, está bien. Pero yo creo que por consenso yo pondría en desacuerdo. Nada más nuancearía por Naya. Está entre los dos. Ajá. Bueno, siguiente afirmación. Los contribuyentes no deberían financiar aquellos teatros o museos que no fuesen rentables por sí mismos.
Es decir, un museo que no es rentable no debería estar abierto. Porque no No. es rentable. O sea que... Que Que sin no su genera tienda dinero, no ¿no? existiría, o sin la venta de boletos no podría Ah, sostenerse. Que no se puede Creo mantener. que no es tan, o sea, creo que no es en ese sentido. Sí. Eh, o sea, ¿En qué sentido sería? ¿En dices si qué? el museo no permite de hacer ingresos, no debería existir. Ujú. Ajá. Es, Ajá, pero por ejemplo, el hacer ingresos que no es visitado, No. no es rentable. No, te lo estoy diciendo como yo lo vería. Un museo que no es visitado no es rentable porque no genera dinero. Ujú. Y no creo que de parte de gente como de los impuestos se deberían entretener ese tipo de establecimientos. Sí, pero eso es una excepción. Excepción. Te llevas a unos por otros. A lo que me refiero, ya no mucha gente va al teatro, ¿no? Ujú. Ujú. El teatro no es algo fundamental de la cultura que debería ser preservado pese a que no sea de interés popular. O deberíamos Yo creo dejar que al morir. estoy ligeramente, no debería, ligeramente en acuerdo. Porque creo que es parte de lo que debería hacer el teatro como su trabajo, el ser atractivo, en encontrar formas de ser atractivo. Sí, pero Pero, por ejemplo, ¿no tú crees que mismo, eso evitaría que teatro que no cumpliera normas sociales se produjera? ¿Cómo? Un teatro no atractivo, no, entonces no debería ser financiado. No siempre. ¿Cuándo es el no? Entonces. O sea, es que aferrarse, al fin y al cabo, ese dinero lo puedes usar en algo más. Y no veo por qué eso debería recaer en los contribuyentes. Y entonces, por ejemplo, el Teatro de Bellas Artes, Pero el Teatro de Bellas Artes sí es visitado. pero no es rentable No es económicamente. a fuerza rentable. Eso O no sea, lo es sabemos. visitado porque es un símbolo cultural, sí, pero rentable en tema de Pues, eventos y eso no lo es económicamente. o sea, tal vez sea visitado. más caro. ¿Estás diciendo no lo es en términos de lo sabes por facto y por hecho o lo No, asumes? Bueno, lo sé, ¿no? Porque intentemos prácticamente decir, se hace sí, una estamos, función al año y no es que o sea, se llena cuando se hace, pero no es rentable económicamente. Ujú. sí, por Bellas Artes. ejemplo, en el caso de que, por más que gente visite y compre en Bellas Artes, es un establecimiento tan grande que guarda tantas obras que cuesta mucho mantenerlo y por lo tanto no genera beneficio al Estado. Es que sí, justo hay una diferencia entre que no sea visitado y que no sea rentable. Puede ser Exacto. perfectamente visitado y no ser rentable. Yo, por ejemplo, no creo que el Louvre sea rentable. Yo Yo creo que es tampoco. mucho más el hecho de que la gente vaya a París por el Louvre, que es rentable, que en sí el Louvre sea rentable. Ajá, y justo la pregunta dice por sí mismos. Yo estaría en desacuerdo en este caso. Si yo Totalmente. nuanzaría no poner Totalmente totalmente, no, pero desacuerdo. sí. Bueno, sí, desacuerdo. Yo creo que idealmente sería totalmente, pero bueno. Vamos a nuancé por ahí. Bueno, ¿Qué? o sea, es que mi duda es, contribuyente se refiere a qué? A las personas, pero, o sea, Supongo que a las personas que pagan impuestos. Sí. Ujú. ok. Entonces, en ese caso, desacuerdo, ok, va. Siguiente. Las escuelas no deberían exigir que la asistencia a clases sea obligatoria. De acuerdo. Mm, Yo, Yo o estoy de sea, acuerdo. Bueno, ¿por qué? Gorka, di por qué. Porque, o sea, si exiges asistencia a algunas clases eh, que genuinamente, o sea, si llenas de obligación a alumnos y realmente y no son gente motivada por estar ahí, no tiene el mismo efecto
que yo considero que debería tener una clase. Ahora, me van a poder decir, bueno, y si alguien no quiere hacer nada y no va a la escuela, pues no va y no hace nada de su vida, pues yo diría que eso termina por ser su problema. Y de sus papás. Y de sus, ajá. Yo diría que la asistencia a la escuela de algún modo sí debería ser obligatoria, pero no a todas las clases. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Por ejemplo, en Finlandia tiene un sistema escolar que es muy bueno, sus estudiantes salen muy preparados y la asistencia en sí a la escuela es obligatoria, pero tú escoges las clases que quieres tomar y cuándo las quieres tomar. Además, yo quiero agregar que hoy en la conferencia que tuvimos con Aristegui se mencionó mucho el concepto de, No te oí nada. no sé, que se presentó mucho el concepto de educación y yo quiero decir que si no se hace obligatoria la asistencia, ¿cómo se asegura uno que la gente que no tiene los recursos de ir a la escuela sienta la posibilidad de ir? Porque no es lo mismo cuando le dices a una familia pobre que vive en el campo, que necesita la mano de obra de su hijo para subsistir, que si su hijo no va a la escuela, no va a tener ayudas, no va a tener ciertas avantajes. O sea, finalmente, si no sienten esa obligación de que su hijo vaya a la escuela, lo más probable es que no lo hagan. Y eso no solo contribuye a una sociedad en la que haya menos alumnos en las escuelas. Sí, es que ponerle la responsabilidad, o sea, sí es responsabilidad de los alumnos y de sus papás que no vaya, pero eso también es tomar poco en cuenta que a veces hay muchas condiciones materiales que lo hacen extremadamente difícil y tal vez no obvio. Por eso yo decía la asistencia a la escuela como institución obligatoria, pero no a todas las clases forzosamente. Sí, sería ni C, porque Ujú. darle totalmente la responsabilidad sería iluso para una sociedad que quiere educarse, yo creo. Estoy de acuerdo. Bueno, en parte, o sea, como institución, sí, pero lo que hace que me vaya más en de acuerdo que en desacuerdo es que la escuela no es para todo potencial. El gran ejemplo, bueno, yo tengo dos grandes ejemplos. Dos personas que conozco fueron muy limitados por la escuela. O sea, uno es una persona cercana a mí que yo digo, en el momento en el que él dijo, ¿saben qué? Me vale ir a la escuela, me voy a enfocar en lo mío y voy a comenzar con lo mío, le empezó a ir bien. Porque la escuela no era para él, la escuela no se adaptaba a él, la escuela no cumplía con las necesidades que él necesitaba y simplemente lo dejó y no dejó de estudiar para nada, pero simplemente se especializó en lo que le interesaba. Y otro ejemplo es alguien a quien no voy a mencionar, pero creo que todos conocemos, que es alguien que creo que está empezando a entender esto y es totalmente justificable. Ya no viene a la escuela siempre, viene cuando es necesario y la verdad es que son por razones justificadas. Le empieza a ir bien ahora que ya no va a la escuela porque la escuela no es su sistema. Y al contrario, el tener esa obligación de ir a la escuela lo penaliza, lo estresa, cuando directamente si no fuera a la escuela creo que podría progresar mucho más como persona. ¿Pero no crees que todos deberían tener un conocimiento básico en historia? Ah, sí, pero por ejemplo, voy a reiterar, tengo personas cercanas a mí que van a la escuela y por su tipo de escuela no llevan historia o llevan historia gringa. Y eso es justificado. No, pero eso no tiene nada que ver con su asistencia. Van a la escuela y es obligatoria. Lo que les enseñan en la escuela no es suficiente. Entonces, ¿no crees que debería ser una reforma más bien educativa más que sobre las existencias? Sí, creo eso, pero contestando la pregunta, yo no creo que debería ser obligatoria. O sea, sí en alguna cierta manera, pero yo tiendo más en pensar que estoy de acuerdo que no debería ser obligatoria.
¿Qué opina Gael? Bueno, o sea, ya dijiste, pero ¿tú qué pondrías? Ligeramente desacuerdo. Es Bueno, como, por decisión lo, popular, porque voy, yo no espera, soy, voy a decir otra cosa. Lo de la Perdón, asistencia a perdón. la escuela en tanto de institución, por ejemplo, que dijeron, es lo Sí, que yo veo un poco de si debería ser obligatorio el servicio militar. no, no, gracias. pero Mis papeles se me... yo no creo que sea lo mismo la función que tiene o sea, el, ¿cómo se dice? Lo militar, o sea, no es la misma función cuando te obligan a hacer el servicio militar a cuando te obligan a ir a la escuela, porque uno developa la educación, la otra la violencia. ¿Realmente es lo mismo? ¿Realmente es malo obligar a alguien a educarse comparado a obligar a alguien a ejercer violencia? Yo creo que sí, porque al final el hecho de obligar hace que la otra persona pierda interés y al final haces justamente lo contrario que quisieras hacer al obligarlo. Por eso ¿Qué O opina pongamos sea, de Gael? pongamos de acuerdo y pasemos a la siguiente. Sí, porque no nos va a ok. dar tiempo. Sí, para mí estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene sus derechos, pero es mejor para todos que cada cual se junte con los de su clase. ¿Qué es esta pregunta? Me gustaría pasar a mí, por favor. Em, Estoy en desacuerdo, parcialmente, pues. ¿Quién invitó a Santi? Es que hoy es sesión de invitado especial, por favor. Sí, viene grande Santi. ¿Qué opinas tú? De Ok. 12 minutos de invitado especial. Sí, Sí. no tiene ni un minuto más. Sí, porque yo la tarde de pádel la usé para jugar pádel, gracias Emilio. Perdone, es que a mí me retuvieron. Ok, todo el mundo tiene sus derechos, pero es mejor para todos que cada cual se junte con los... Sí, todos tenemos nuestros derechos, pero en una sociedad ya dividida, Liu, que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Supongo. ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar? En una sociedad como la nuestra, que ya está muy dividida, con estereotipos muy marcados, es una sociedad en donde hay prácticas culturales ya definidas. No es por nacimiento que ya tienes estas prácticas definidas, pero para una convivencia mejor, es más cómodo, es mucho más cómodo juntarse con los de su clase, claramente. Voy a cerrar la puerta. Cheto total. No, Yo diría en desacuerdo. Sí, Desacuerdo. ya, desacuerdo. Digo desacuerdo. no, o sea, yo invité Siguiente. a Santi, pero estoy en Gracias, desacuerdo. Santi, por la reflexión. Para ser Que un fue- buen que padre, fue- a veces hay que dar nalgadas a los hijos. No. No, De obviamente. acuerdo. Sí, yo sabía que sí, pero es que eso es totalmente autoritario. Obviamente que no. Hay más formas de educar y se ha demostrado. Sí, yo también estoy aquí en desacuerdo. ¿Tú? Yo estoy en acuerdo. Total desacuerdo. Sí, yo ni usaría poniendo en desacuerdo, pero no Hay manches. mejores O formas de sea, castigo. el tema es esta idea de que por la violencia sí se puede, ¿no? O sea, zanahoria y batacazo, ¿no? sea, Zanahoria y no sé. punto. Dicho Santi dijo, hay mejores formas de castigo. ¿Para qué golpearlo? ¿Para qué? Gracias. Buena, Siguiente Santi. pregunta, desacuerdo. Siguiente pregunta. ¿Es normal que los hijos se guarden algunos secretos? Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, cada Sí, quien. totalmente de acuerdo. Es libertad personal. Ujú. Abajo las jerarquías. ¿La marihuana debería legalizarse? Sí. No. Paro. De acuerdo, bajo una simple premisa. Si el Sí. alcohol es legal, la marihuana también debería ser. ¿Qué Creo opinan que ellos? dependiendo del contexto, pero sí. De acuerdo, ajá. podemos Ajá, de poner- acuerdo. O sea, porque hay países en los que es ilegal, pero es como la cosa más easy de conseguir en la esquina de tu casa. Entonces, como que llega un punto en el que. Es mejor regularlo desde un plano Ujú. legal que dejar que pueda Sí. tomar esos riesgos, ¿no? Además, es mucho menos nociva que el alcohol. La principal función de la escolarización debería ser preparar a las generaciones futuras para encontrar trabajo. Totalmente en desacuerdo. Totalmente. ¿Cuál era la pregunta, perdón?
Que si la escuela sirve para nada más para preparar a encontrar trabajo. No. Desacuerdo total. Desacuerdo total. Bueno, esto sería interesante discutirlo, pero bueno. Sí, No otro nos día va a dar sí. tiempo. Otro día con más tiempo. ¿Cuántas preguntas nos quedan de la página 3? 1, mucho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mátame! Madre mía. Una No, por no, Sí no, alcanzamos. ¿Ya? Sí Primos. alcanzamos. sí Una por alcanzamos. minuto, ándenle. Sí. No Tienes se, 9 minutos, Luke. Sí, no denle se ya. debería permitir el reproducirse a aquellas personas con serias discapacidades hereditarias. ¿Cómo vamos a tardar solo un minuto aquí, güey? En desacuerdo. Sí, cada uno dice. Yo también, la verdad, estoy en desacuerdo. ¿Qué es esta cosa nazi, Desacuerdo. güey? Sí, Yo desacuerdo. digo en desacuerdo también. No, 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 Es en que la verdad, desacuerdo. No, totalmente. No, eso sí no lo voy a aceptar. Esto es eugenics. Es No, 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 decisión no, de no, no, no. alguien reproducirse o no. No Luke, no lo deberíamos. permitas. Luke, Imponte, escucha, Luke, escucha, imponte. escucha. Yo nada más voy a dar un ejemplo. Dos personas totalmente sanas, reitero, dos personas totalmente sanas que saben que teniendo un hijo le causarían una enfermedad que alteraría totalmente su manera de vivir, debería ser gente a la que mínimo debería serle aconsejada y dicha. El saber que juntarse con tu pareja puede permitir que tu hijo viva con enfermedades como parálisis completas del cuerpo o enfermedades como una que se llama la trepanositos, que hace que tu sangre se coagule y te cause dolores extremos, permitir que dos personas totalmente sanas, reitero, tengan un hijo que viva años en sufrimiento, no debería poder permitirse. O mínimo debería de ser aconsejado y debería instruírsele a la gente que es un riesgo mayor. Sí, es un buen Tú punto. conscientemente saber que vas a traer a alguien que va a sufrir está mal. Lo destrozaste a pobre Luke. Sí, está bien, Es tienes razón. genética. Lo más importante para los niños es aprender a aceptar la disciplina. Sí, Ok. Yo estoy de acuerdo. de acuerdo. Desacuerdo. No. ¿Por qué? En fa. En fa porque cuestionar la autoridad, ya lo habíamos visto antes. Pero no es autoridad, es disciplina individual. Aceptar la Bueno. disciplina no es alguien que alguien te imponga. El saber que tienes la disciplina para ir al gimnasio aunque no quieras es algo que cualquier niño debería aprender. Sí, por eso dije desacuerdo, no totalmente en No, desacuerdo. yo digo de acuerdo. No, yo estoy con Gael. Ok, Porque finalmente va a ser No, la o sea, disciplina- entendemos lo que dices, la entendemos lo disciplina. que dices. Sí, No, porque creo que no lo entienden. Y me voy a meter en lo personal y en lo culero. Y me van a disculpar. No, pero esto es importante. Creo que estamos de acuerdo y deberíamos estar de acuerdo porque es el claro ejemplo de problemas que gente en común que conocemos, ya entenderán de quién me refiero, que dicen, no tengo la capacidad de hacer algo individualmente, no tengo la capacidad de encontrar las ganas de hacer algo que yo no quiero hacer y sé que debería hacer, es exactamente la base de la disciplina. Saber que aunque tú tengas la hueva de hacer algo que sabes que te haría bien, es disciplina. Y creo que todos los niños deberían aprender a seguir esa disciplina porque los ayuda en los momentos más difíciles. Cuando estás en la mierda y no sabes qué quieres hacer, tu disciplina te obliga a hacer las cosas que te hacen bien. sí, pero también es un instrumento que puede usarse para cosas no muy buenas. No, Sí. por eso te digo, es disciplina personal. Y justamente el Pero hecho la de pregunta no aprender, dice, pero disciplina. aprender a aceptar la disciplina es aprender a qué disciplina es buena. Es aprender a aceptar que la disciplina tiene que venir de uno mismo y no de alguien impuesto. Sí, pero lo Por que yo eso te se aprende. respondo es, ¿en qué lugar es donde más se exige disciplina? El ejército. Día a día. Ajá. Eso no creo que sea casualidad, la verdad. Nosotros, Luis y yo, estamos entendiendo disciplina como la disciplina que se te impone, aunque realmente no sea disciplina, aunque realmente la verdadera disciplina sea la que tú mismo te pones a ti mismo. Así como estamos interpretando la pregunta, es que estamos diciendo en desacuerdo. No Sí, estamos porque de acuerdo con... sí, una parte
es lo que tú dices, pero la otra es también la que nosotros decimos y es parte del mismo uno. Y lo que hay que entender es que tiene más peso, Y creo que es la que digo yo. ¿sí? ¿No Sí. son como contrarias? Mm, ¿Qué ponemos entonces? De acuerdo para De continuar. acuerdo. Sí, te vamos a conceder esta, pero yo que Ya sepas sí. que para mí no es así. No hay gentes ni salvajes ni civilizadas, solo culturas diferentes. Ok, Totalmente de acuerdo. sí, Totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. con eso que vino Ayuso a México y los putos españoles de mierda. Siguiente. Aquellos que Simón, puedan trabajar y ¿qué? Aquellos que puedan trabajar y rehacen la oportunidad no Rechacen, deberían esperar rechacen, ayuda social. rechacen. rechacen. Ah, perdón, y rechacen la oportunidad no deberían esperar ayuda social. En desacuerdo. En desacuerdo. ¿Por? Sí, estoy en desacuerdo también. Porque gran ejemplo es cuando tu única posibilidad es trabajar por el ejército. Yo creo que no es justificable que no se le ayude a la gente socialmente por no querer trabajar en algo gubernamental. De acuerdo con el punto. En desacuerdo, Luke. Ponle en desacuerdo. Sí, ponen desacuerdo. Cuando se tienen problemas es mejor no pensar en ello, sino que mantenerse ocupado con cosas más gratas. No, man. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Bueno, esta no tiene mucho interés. Los, Desacuerdo, ¿qué inmigran- parece? los inmigrantes de primera generación jamás se podrán integrar plenamente a su nuevo país. Depende de la edad. Primera generación. Primera generación. O Pero sea, puede ser de primera generación siendo eh, un joven. Sí, la primera pero ¿qué generación es los ¿qué hijos de es los primera inmigrantes. generación? A los Ah, yo hijos creo de que estoy de acuerdo. inmigrantes. Sí, los primeros hijos de unos inmigrantes. O sea, por ejemplo, un mexicano que va a Estados Unidos, su hijo. Estoy en desacuerdo. Entonces en desacuerdo. De acuerdo. Yo también. ¿En qué Emi sentido? dijo desacuerdo. Emi dijo desacuerdo. Yo digo de acuerdo porque depende la época. Actualmente sí, pero no es el caso de todo el mundo. Y también depende cuál es la razón de la inmigración. Y lo digo como persona que vive, o sea, que su familia está constituida de eso. Entonces, ¿para ti qué Porque es? hasta el mismo país te hace sentir mal a veces. ¿Qué es entonces? De acuerdo. Para ti no se integran No totalmente. parcialmente. No plenamente. En fa. Otras Ponle de acuerdo, opiniones. Luke. Ponle de acuerdo, de acuerdo. Ay, lo que es Sí, bueno para bien. las corporaciones de mayor éxito, al final es bueno para todos. Totalmente Desacuerdo. Desacuerdo. Sí, en desacuerdo, en Ah, desacuerdo, en desacuerdo. desacuerdo, en desacuerdo, en desacuerdo. Pasamos, gracias, En gracias. desacuerdo. Ningún medio de comunicación, por muy independiente que sean sus contenidos, debería recibir fondos públicos. Me da igual, decidan. Desacuerdo. Emi, tu participación ha sido nula, negativa. No, Participó es que más yo también. Santi. Yo voté. Santi, un saludo. Sí, No, Santi ya se Santi, fue. Tocayo y Milán y No, Nico. Tocayo no vino. Tocayo está en Estados Unidos. No, la gente del edificio de Emi, que fue lo único que se oyó en su micro. Bueno, que le den a eso, Pura. respondemos a la pregunta. Ningún medio de Sí, comunicación. respondan. Yo Desacuerdo. voté No, yo por estoy Mundial, en yo ni sabía que desacuerdo. era lo de... Sí, En desacuerdo. Son Ahí está, No total, pero en desacuerdo. desacuerdo. Sí, desacuerdo. Sí. Perfecto. Bueno, esto fue la primera parte, ya terminamos la mitad. Denle like si quieren ver la parte 2, por favor, denle muchos likes. Y bueno, Adiós, chetines. Espero que nuestras chetadas les hayan gustado. Espero que se la hayan pasado muy bien. Buenas chetidías, chetitardes, chetinoches. así hablaron 5 chetos de ciudad. Chetty Chetty, bye. Ya, corta.